y por el territorio nos enseñaban mucho más sobre norte que centro. Claro, esa es una gran, dime, Arturo. No, creo que Arturo, ¿ibas a comentar algo o era Miros? ¿No? Ok. Eh, Tiene que ver mucho la forma también de los espacios geográficos, ¿no? De la educación que se nos suele mostrar. No es la misma la educación de Oaxaca que la de la Ciudad de México, o la de Monterrey, o la de Zacatecas, o San Luis Potosí. Va variando porque va concentrando una información distinta, ¿no? Y esto es parte de nuestros deberes. ¿Quién más vio el video o quieren que lo reproduzca aquí? Ok, muy bien, Esmeralda, no te preocupes. Bueno, mientras se animan a ir participando, me voy a presentar, ya que estuvimos hablando un poquito, ¿vale? Y me están pidiendo que si podemos reproducir el video. Claro que sí, nada más denme un segundo de que termine de cargar la transmisión en vivo. Y con mucho gusto, ahí está, ya está. ¿Qué pasa? Bueno, antes de comenzar, yo soy Pablo Benjamín de la Rosa Salas, soy egresado y tesista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y como bien lo dice mi carrera, soy o pertenezco a la licenciatura de etnohistoria. Me dedico a estudiar lo que se le conoce hoy como la etnohistoria clásica, un nombre puesto por nuestros propios compañeros. ¿A qué voy con esto? Que me dedico al siglo XVI, XVII y XVIII, sobre todo a los problemas de los pueblos originarios de la Ciudad de México, que son 217 y que tienen mucha etnohistoria por sacar. Entonces, sobre estos ejes nos vamos a ir mezclando para conocer el presente, el pasado y el futuro. A ver, déjenme, creo que hay problemas con los que están apenas incorporándose. Este, mm, Sam, ¿andas por aquí? ¿Me escuchas? A ver, un momentito. Ya, perdón, es que estamos ahí teniendo problemas con los que se van incorporando. Pero bueno, después, mientras sigue cargando el video, pues cuéntenme un poquito, ¿quiénes de aquí están interesados en estudiar la etnohistoria? Porque para muchos de nosotros todavía es nueva esta palabra, ¿no? Aunque ya hemos estado leyendo nuestra guía, desconocemos cuáles son las funciones de la etnohistoria, ¿no? Palabra difícil de conocer y sobre todo de describir. Entonces, a ver, ¿quién por aquí va a esta disciplina o no tenemos etnohistoriadores aquí? ¿No? Ninguno. No saben de lo que se pierden, ¿eh? Ah, José Ángel, muy bien, José. Mm, Karina Morales, yo también lo pongo para una segunda carrera, ¿ok? Muy bien. Bueno, mi intención es que ustedes también se enamoren como yo de lo que es la etnohistoria y de todo el trabajo que se puede hacer, ¿no? No cerrarnos en las licenciaturas top que tiene la ENA, que es arqueología, historia, antropología social y tal vez antropología física, porque cuando entramos a la ENA creemos que podemos estar o podemos hacer lo que Indiana Jones, encontrar una civilización perdida,
podemos ser igual de buenos que la doctora Bones al ser un perito antropólogo físico, o podemos hacer el historiador famoso, ¿no? Que va a escribir libros y libros y libros desde una cierta perspectiva. Pero cuando entramos a ELENA, nos aparecen otros rangos de licenciaturas o especialidades para poder seguir estudiando. Entonces, vamos a poner el video ya que cargó y lo checamos y nos vamos comentando, ¿vale? Por favor, sí necesito que participen todos, porque la etnohistoria es esto, es una licenciatura que sale de la participación, de la interpretación de todas las personas, porque somos una licenciatura que fusiona la antropología social con el trabajo histórico. Entonces, ahí va el video, ¿vale? Hola, yo soy Juan Luis Longoria. No se desesperen, tenemos aquí fallitas con el internet. Recuerden que transmitir los Granadas, videos. soy Clapa Ndé, yo soy de la nación Ndé, yo soy de Yatuené, de donde dobla el río, Ciudad Juárez. Nosotros somos parte de una nación y nos dividimos en tribus. Tenemos a los Chiene, Clapa Ndé, Dajosdayin, Nagucande. Habemos varias tribus que estamos en diferentes áreas de los Estados Unidos de América y de los Estados Unidos mexicanos. Pero el territorio original de los Ndé se da entre los estados de Arizona, Nuevo México, Texas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sonora, y abarcando algunas partes de los estados de San Luis Potosí y Nuevo León también. En los Estados Unidos mexicanos tenemos nosotros registros desde su nacimiento y desde antes de su nacimiento con lo que viene siendo todo este periodo colonial de la Corona de España, mientras tuvo su dominio en estas tierras, y siempre nos reconocieron como nación. Cuando nace la República Mexicana nos reconocen igual como nación, hasta que salen unos tratados con políticas de exterminio y se da la última fase de las guerras a finales del siglo XIX, y a partir de ahí nos consideran extintos. Parte abonó el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el que se pedía en el artículo 11 que no nos dejaran entrar al país, pero esto no ocurrió. Pues esto es Ciudad Juárez, esto es la antigua Paso del Norte, y esto es territorio Ndé, es territorio Né, o como muchos lo conocen, es territorio Apache. Básicamente la etnia Ndé cubre, si empezamos por el lado oeste, su territorio cubre el noreste del estado de Sonora, cubre la mitad del estado de Arizona, cubre como 3/4 partes del estado de Nuevo México, cubre el este y el sur de Texas, cubre el norte de Coahuila, cubre el noreste y norte de Chihuahua, y también ingresa a lo que es la parte este y norte del estado de Durango, teniendo también una influencia o una presencia menor hasta Nuevo León y hasta San Luis Potosí. Entonces estamos, que esta era una nación, como los mismos españoles la denominaron, una nación muy extensa, muy extensa, que pudiera ser casi equiparable al territorio, al área que cubre el territorio de México. Esta era la tierra Ndé, la tierra Né, o la Nequillá, como se denomina en una de las variantes
lingüísticas. Nosotros hemos creado la nación y nos conformamos de cierta manera para poder... Ok, muy bien. Vamos a pararle aquí este pequeño video para poder seguir. ¿Alguien me puede decir qué es la etnohistoria, por favor? De acuerdo a lo que ustedes estudiaron en su guía. Y tiene que ver con este video. Ningún voluntario. A ver, Darla, ¿qué andas por ahí? ¿Qué es la etnohistoria, según lo que tú estuviste en tu guía? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno, la etnohistoria es el estudio de los pueblos que no han tenido voz. Bueno, más bien sí, comunidades o pueblos. Ujú. Muy Y bien. bueno, Sin problema. Lo que tú hayas entendido de qué es la etnohistoria. bueno, es el estudio de los pueblos que no han tenido voz. eh, y bueno, los etnohistoriadores entran en esa parte de pues, la investigación. Nos gusta estar de chismosos ahí con ellos. Muy bien, Darla. Betsabe, ¿para ti qué sería entonces la etnohistoria? Yo, Sí. bueno, pues es que entonces sería como la investigación de esos, bueno, darle voz a esos pueblos, por así decirlo, entonces. Los que no tienen voz, por así decir. Sí y no. Más bien serían las personas que hemos olvidado. Okay. Que hemos olvidado a lo largo de la historia. Vamos a poner un pequeño ejemplo. También podría Ahorita ser los con... códices, ¿no? Mande, perdón. También podría ser la lectura de los códices, ¿no? Algo así. Los códices, muy bien. Algo así también tiene que ver, ¿no? Con ello, ¿no? Pero eso sería por la forma de la estructura. Por aquí nos dicen en el chat que... Ay, se me quitó el chat, perdón. Nos dicen, yo entiendo la etnohistoria es el estudio de los pueblos americanos y su cultura. Sí, tiene que ver con los pueblos americanos, pero esos son en sus orígenes. Abraham, tienes la manita levantada. Pues bueno, yo opino que, bueno, yo por lo que entendí, en base a las lecturas, a lo mejor estoy equivocado, pero yo lo que fragmenté fue que la historia, pues lo escribe siempre, pues normalmente dice algo curioso de alguien que pues gana la guerra o algo así, es la gente que escribe la historia. Y Los conquistadores, los vencedores, ¿no? la etnohistoria pretende contar por indagar un poco más sobre la historia de personas, comunidades, y se refiere a las personas pues que socialmente han sido las menos favorecidas. O sea, no se enfoca en hechos históricos como la independencia de México y Miguel Hidalgo, sino se centra más en la historia pues de una familia y el proceso que pues llevó durante la independencia, por ejemplo. Así es como yo lo contextualizo. Muy bien, Abraham. Tamara. Yo lo entiendo como la historia, bueno, la investigación y difusión de la historia de aquellos que han sido negados. Muy bien, negados, olvidados, callados también. Vamos a poner un pequeño ejemplo que tiene que ir viendo con sus ideas. Hoy México y el mundo entero está sufriendo una terrible pandemia. Los medios tradicionales, radio, televisión, periódico y los medios de difusión modernos, el Internet y redes sociales, ¿a quién reconocen el trabajo de y su preparación ante esta pandemia? ¿Qué historias vemos? De los doctores y enfermeros, y enfermeras y doctores. Doctores, muy bien, doctores y enfermeras. ¿Qué más? De los camilleros y paramédicos también. Camilleros y paramédicos, muy bien. ¿Qué más? Los que investigaron cómo desarrollar la vacuna.
Muy bien, los investigadores de las vacunas, los farmacéuticos, ¿qué más? Los ancianos. A los ancianos, muy bien. Ok, la historia normal nos contaría el trabajo impresionante que han estado haciendo estas personas, ¿no? Médicos, enfermeras, camilleros, a los adultos mayores. Pero, ¿esto del personal de salud que hay? ¿Quiénes Em, más trabajan No. dentro de un No, hospital? también hay intendentes y demás. Hay intendentes, están los cocineros que hacen la comida para todas las personas que están internadas. ¿Y alguna vez hemos escuchado acerca de ellos? No. No, No. No. Yo en un momento vi un reportaje que hablaba sobre los intendentes, pero los que se dedican a la lavandería, y de hecho el título decía algo así como el personal que nadie reconoce. De hecho, no recuerdo exactamente el título, pero sí daba énfasis a esta parte de que pues todo el mundo habla como de los papeles principales, pero nadie reconoce esos papeles importantes secundarios. Exacto, ¿no? Para el etnohistoriador, todo el mundo es igual de importante, ¿no? Tanto el camillero como el que tiende camas, como el que cocina, al doctor o al jefe de departamento. ¿Por qué pongo este pequeño ejemplo para que sea más visible? Porque la historia generalmente, como lo dijeron por aquí, va a ser escrita de los personajes más importantes. En el ejemplo me decían, vamos a hablar la historia de la independencia. Ah, pues Miguel Hidalgo, ¿no? ¿Quién más? Josefa Ortiz de Domínguez, Leonora, ¿no? Iturbide, Vicente Guerrero, y todos nos sabemos la historia de estos personajes, ¿no? Pero ¿quién se sabe la historia de los ejércitos de estos generales? ¿No? ¿Alguna vez en sus libros de historia han leído acerca de cómo se llamaban los soldados que pertenecían a estos ejércitos? Pues nunca lo dice, pues se lo están olvidados. Están olvidados, ¿no? ¿Y por qué los hemos olvidado? Porque la historia se ha enfocado en poner a los grandes personajes hasta acá, ¿no? En las grandes ciudades. Por ejemplo, aquí en la historia céntrica de Mesoamérica, solamente hablamos de varias culturas, y nos lo estaba diciendo el video, ¿no? ¿De quiénes hablamos siempre los investigadores? Así, ¿quién es la tribu De más los, famosa de México? ¿De los quiénes? pues de los que ellos según consideran como héroes. Como héroes. Vamos a hablar de héroes, ¿no? Pero aquí en México siempre son aztecas, ¿no? Y los aztecas y los mayas. Y los olmecas, ¿no? Por ahí nos están comentando. ¿Y las demás tribus? ¿No? Los demás habitantes de Mesoamérica, ¿qué? ¿No? Y esta investigación, o más bien, o estas palabras, como nosotros nos vamos enfocando, ha ido segregando y separando a otras personas, a otras comunidades, a otras religiones y a otras culturas fuera de una historia oficial. ¿Por qué? Porque a lo mejor no van de acuerdo al discurso de nacionalidad de un país. Por ejemplo, antes se decía que todos éramos hijos de los aztecas, ¿cierto o no? Sí. ¿No? Todos nos decían, es que tú eres azteca, tú, Pablo de la Rosa, eres del color de bronce porque eres la raza pura de las aztecas, ¿no? Para que no me sintiera mal de que estaba más prietito que el resto de mis compañeros, ¿no? Y siempre nacimos con estos discursos. Y junto con estos discursos hay otro todavía más feo, el de los tlaxcaltecas. ¿Quién me puede decir cuál es el discurso de los tlaxcaltecas? Bueno, a vista de todos, o sea, los tlaxcaltecas los tenemos tachados de traidores, ¿no? De que se vendieron y de que decidieron apoyar a los españoles en contra de Muy su bien. propia gente, ¿no? Sin saber que ellos estaban oprimidos desde hace un montón de años. Exacto, ¿no? Ellos igual están igual de oprimidos que hace un montón de años y nadie sabe esa historia, ¿no? Pero ¿por qué pensamos siempre de esta forma, no? Porque por años nos han dicho que los aztecas, que la Malinche, fueron traidores hacia un imperio mexica, ¿no? Cuando ellos ni siquiera se sentían o ni siquiera eran amigos ni aliados, ¿no? Simplemente eran comunidades en guerra.
Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda acerca de qué sería este concepto o qué intenta investigar la etnohistoria? No. Muy bien, perfecto. Algo muy importante y lo dice la guía. La etnohistoria no estudia a las personas que no tienen historia. Eso es falsísimo. Todas las personas tienen una historia que contar. Solamente, como ustedes ya lo han dicho, han sido olvidados y mandados al exilio de nuestra historia nacional. Vamos a poner ejemplos, ¿va? Hay un libro bastante bueno que se llama, que es de León Portilla y nos cuenta la visión de los vencidos. ¿Alguien lo ha escuchado o leído? Sí, yo. No. No, ese es un libro súper top en ventas en México. Casi, casi te lo regalan cuando entras a la UNAM. Y León Portilla nos dice que los aztecas, los pobrecitos aztecas sufrieron de la invasión española, que sus amigos tlaxcaltecas no les echaron la mano, ¿no? Qué pobrecitos, ellos no merecían ser conquistados, ¿no? Y es un libro muy chistoso porque en España es ganador de premios como no tienen idea, ¿no? A ventas, top seller, mejor investigación y demás. Pero cuando nosotros en la ENA hablamos acerca de la visión de los vencidos, decimos, es que tú me estás contando la historia de cómo perdieron los aztecas. Si realmente si me quieres contar una historia totalmente diferente, me tendrías que decir la historia vista desde los tlaxcaltecas. ¿Qué sintieron los tlaxcaltecas al poder derrotar a un enemigo que por años los estaba conquistando? Y hoy, por desgracia, el estado de Tlaxcalteca sufre el bullying nacional, porque son los traidores, porque son los que ayudaron a los españoles a que nos conquistaran. Y ellos mismos han estado haciendo etnohistoria tlaxcalteca. Dime, Tamara. Sí, yo vi muchos memes donde por un tiempo negaron a Tlaxcala, o sea que no existía o que era un mito. Ah, no. Y tú te dices, Tlaxcala, ¿a poco existe? Ay, nadie sabe de Tlaxcala, ¿no? De hecho, de las noticias nacionales, si ustedes llegan un día a investigar, Tlaxcala es el último de los estados que sale, porque nadie quiere saber de Tlaxcala. Si un presidente va a hacer una campaña política, el último estado que visita es Tlaxcala, si es que lo visita. ¿Por qué? Porque México tiene una memoria histórica acerca de que los tlaxcaltecas, pues son los traidores, ¿no? Y los pobres tlaxcaltecas, pues no tienen nada que ver, porque ya pasó, ¿no? Es este error político que nosotros tenemos. Y Tlaxcala está, no, claro, Tlaxcala está hermosísimo, ¿no? Si ustedes quieren conocer cómo hubiera sido o cómo sería la Ciudad de México sin tantos cambios, váyanse a Tlaxcala. Sus edificios coloniales, casas, casuchas, son de lo mejor. Abraham, tienes la mano levantada y lo era. Pues bueno, pues sí, lo que sí dicen mis compañeros que notan es de que sí existe ese sentido de odio por los tlaxcaltecas. Pero una pregunta, ¿esto le dan sentido a esto de incluso que la nación hace este rechazo por la misma idea de meter un sentido nacionalista en el país y el lamento de la invasión de los españoles? ¿Cree que vaya por ahí? Sí, y tiene que ver mucho por ahí, lo vamos a desarrollar en unos minutitos, pero tiene mucho que ver, Abraham. De hecho, no sé si se los hayan dicho en la clase pasada, pero tanto la antropología como la historia siempre tiene que ver acerca de la postura del gobierno, ¿no? La antropología es una herramienta política para controlar, investigar y saber de los demás, ¿no? Por eso somos investigadores, porque vamos a saber de qué forma nos puede afectar. Y siempre, tanto la antropología como la historia, perdón, tiene que ver con el gobierno en turno, con la economía y con la religión, ¿no? ¿Qué es lo que queremos contar? Un proyecto de Estado-Nación. Vamos a un ejemplo súper rápido. Andrés Manuel López, ¿cuál es su política, no? Primero los pobres. Perfecto, ¿no? Vamos a desarrollar un discurso donde van a ser primero los pobres. ¿Cuál era el discurso de Peña Nieto?
abramos las puertas a México y atraemos el turismo, vamos a atraer el turismo. Entonces, los historiadores y antropólogos hicieron planes para rescatar lugares turísticos y así surgieron los pueblos mágicos, ¿no? ¿Cuál fue lo de Calderón? La guerra contra el narcotráfico. Ok, entonces los historiadores y antropólogos van a desarrollar trabajos acerca de esto, ¿no? ¿Para qué? Para poder darle legitimidad a una historia nacional, ¿no? Pero alguien más tenía la mano levantada, ahí estaba, creo que era Osorio. Es que es la abajo, creo. Por ahí alguien más la tenía levantadita. Miros, ¿querías participar? Sí, Dime, Miros. También, de hecho, o sea, lo que hablábamos de los tlaxcaltecas, como también sería como una historia más que contar de la gente actual, de cómo tienen que seguir pagando como cállate, como perdón, es mi gato. Tienen que pagar lo que sus antepasados pagaron muchas generaciones después, o sea, cómo eso siguen cargándolo. Creo que eso también es interesante. Y no, es bastante interesante cómo México le sigue culpando a los tlaxcaltecas, ¿no? Y algo bien chistoso, hace poquito fue el Día de San Patricio, ¿no? Donde México le rinde homenaje y tributo a los soldados irlandeses que se cambiaron de bando contra la intervención norteamericana y que nos defendieron, ¿no? Y México hace un show increíble, ¿no? Junta al embajador norteamericano, al mexicano y al embajador irlandés. Y ahí se hacen las amistades, se dan saludos de mano y todos somos amigos, ¿no? Después de que nos matamos. Pero México jamás ha reconocido a los soldados mexicanos que han participado en esta guerra, ¿no? Al contrario, todos los libros es que, es que los soldados mexicanos no estaban armados, estaban bien tontos, ¿no? No tenían ni parque. No, es que los soldados no sirven. Cuando una historia totalmente distinta, ¿no? Cuando el soldado mexicano, pues sí, claro, no estaba preparado, pero porque era lo que estaban comentando, vecinos, personas, eran seres humanos, al igual que los generales, pero olvidados en esta historia nacional. Y la etnohistoria surge con esta identidad. ¿Dónde surge la etnohistoria? Bueno, surge en el norte, en los Estados Unidos, después de que los norteamericanos se dieron cuenta de que con sus matanzas y su expropiación de tierras hacia los indios, realmente se habían pasado de lanza. Y empezaron a decir como, ok, la verdad sí creo que te maté mucho, pero pues vamos a ser amigos, ¿no? Te voy a devolver parte de tu territorio que te quité, pero vamos a hacer las cosas en paz. Y estas comunidades dijeron, ok, yo no tengo con qué comprobártelo porque yo era un nómada. Yo viajaba de un lado a otro. ¿Cómo te compruebo que yo vivía ahí? ¿Ustedes cómo me comprobarían que viven en un lugar? A ver, vamos a preguntarle a José Herrera. ¿Cómo me compruebas que tú vives en un lugar? Por el domicilio. Ajá, pero ¿con qué domicilio? O sea, ¿cómo me dices que tú vives en tal lugar? Pues no sé, o sea, reconociendo algunos lugares, o sea, de tu infancia, que vas a lo largo que vas aprendiendo a lo largo de tu vida, como que perteneces a un lugar, ¿a eso te refieres? Sí, pues sí, eso. O sea, como que reconoces un lugar desde tu infancia hasta que pues, te vuelvas viejo y así. Muy bien. A ver, Aranza. Hola, yo creo que era pues diferente, ¿no? Ahorita puede ser con, pues sí, como dice, con el INE, con el comprobante de domicilio, o sea, hasta el, no sé, el código postal, pero antes yo creo que era con testigos o no sé, con algún tipo, o sea, si vivías al lado de un río, oye, pues mira, te traje una piedra del río de donde vivo, que tú sabes que hay, ¿no? No sé, se me ocurre. Muy bien, perfecto. José.
Por ahí también pusieron INE, muy bien. En el chat están poniendo INE. También podría ser, por decir, si vive en una comunidad indígena, luego sus atuendos son los que se dicen del lugar donde son. Ahí también puede ser una identificación del lugar donde soy. Muy bien, perfecto. Aranza. Ya participé. Ah, perdón, Abraham. Perdón, es que se me movieron las pantallitas. Abraham. Pues también debe ser la forma de la expresión en sí misma, o sea, cómo hables y cómo te expreses, porque no es lo mismo la gente de Monterrey a la gente de Mérida, tanto de rasgos físicos como rasgos culturales y pues también en rasgos del lenguaje. Por ejemplo, en el norte pues dicen vamos a pistear, mientras que en el sur pues creo que, la verdad no me acuerdo, pero creo que dicen de antro también como por los sureños, pero bueno, yo soy oaxaqueño, entonces se les dice vámonos de antro. Vámonos de antro, ¿no? Y aquí en la ciudad, ahorita está de moda de vámonos de jangueo. ¿A dónde vamos? Vámonos a janguear. Oh, vámonos, ¿no? Muy bien, están diciendo muy bien. Pero también en el chat nos están comentando de el lugar donde vivo reconocen por las festividades. Claro, las festividades son importantísimas porque nos marcan una identidad, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues tenemos poquitas, los 217 pueblos todavía tienen sus fiestas, ¿no? Que es cuando entran, truenan más cohetes, sobre todo en Xochimilco, ¿no? Y ahí, ¿de dónde eres? No, pues del barrio tal, y tú del barrio de no sé qué, y tú del barrio tal, ¿no? Ahí nos vamos conociendo. Pero la pregunta que yo les estaba haciendo era, ¿cómo el etnohistoriador, o en ese tiempo el historiador, rectificaba que el indio que había movido, desplazado y quitado su tierra, pertenecía realmente a esa tierra? Ustedes ya me dijeron un montón de ejemplos, ¿no? A través de una historia oral y presentando pruebas de que ahí existía, ¿no? Vestimenta, ubicación geográfica, la ubicación lingüística, ¿no? Por el norte luego dicen, en el norte hablan muy golpeado y en el sur hasta nos hacen juego, ¿no? Que nos dicen que hablamos como hacia abajo y en el norte hacia arriba. Entonces todo este tipo de formas lingüísticas, de pruebas, de evidencias, las va a utilizar el investigador para sacar conclusiones. Los usos y costumbres también tienen que ver, pero más que eso, ya en unas investigaciones ya más centradas. Y esta parte nosotros la vamos a conocer como la historia oral. Por ejemplo, Eric, si yo te contara, o más bien, tú cuéntame, Eric, ¿cómo era tu abuelito? ¿O cómo es tu abuelito? ¿Qué me contarías? A grandes rasgos. Pues ninguno de mis dos abuelos los conocí. No, ok. O sea, uno... Pero entonces tu mamá o tu papá te contó, ¿no? Pues mamá me contó. Bueno, no Muy me bien. contó nada. Fue mi abuela. Ajá. Me dijo que murió por alcohólico. Ok. Y del otro me dijeron que estaba muerto, pero revivió cuando yo tenía 13 años. Ah, ok, mira, ¿no? Y después me dijeron que era pandillero. Entonces, pues... Muy bien. No, no, entonces, lo que Eric me está contando se llama historia de vida, ¿no? Y ahora yo te contesto, yo te pregunto, Eric, ¿cómo ha sido tu historia de vida? Pues... ¿Dónde has vivido? En la Venustiano Carranza, ahí donde mi abuela se instaló y todo, pues ahí yo he seguido viviendo y pues no tengo por qué seguir los pasos que me dijeron de mis abuelos, ¿no? O sea, yo creé mi propia historia aparte. Bien. Y pues eso, seguí mi rumbo sin problema alguno, ¿no? O sea... Perfecto, bastante bien, muy bien, Eric, muchísimas gracias. Y con estas historias de vida, nosotros podemos ir sacando la información necesaria para conocer lo que nos estaban preguntando, los usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, todos los días nosotros tenemos una costumbre de lo que primero que hacemos al levantarnos es ver el teléfono. Ya se nos hizo una costumbre, hasta parece un rito. Pero dime, Andrea, ¿qué nos querías comentar? Bueno, yo soy extranjero y cuando llegué a México visitando los pueblos, lo que me dio curiosidad fue
que para la gente del lugar, para comprobar el nacimiento, necesitaban de testigos que vivían en ese lugar y gracias a esas testiguaciones podían comprobar, en ese caso, su domicilio, ¿no? Eso me dio mucha curiosidad, pero del mismo modo, ahorita me estoy enterando que realmente es la historia personal lo que cuenta, más que un recibo de comprobante en un domicilio del INE, ¿no? Muy bien. ¿De dónde nos visitas, Andrea? Más bien Yo vivo aquí en Querétaro, pero soy italiano. Italiano. Sí. Ah, ok. No, los italianos se fascinan mucho de la historia, ¿no? Aunque tenemos muchas costumbres, muy bien, gracias, Andrea. Te voy a, no sé si puedo usarlos a todos como ejemplo para que sea más dinámica, ¿va? Aranza, ¿querías participar? No. Ah, ok. Lo que dice Andrea y lo que nos está diciendo Eric es muy cierto, ¿no? Aquí en México, tener 2 testigos es súper importantísimo, ¿no? En el INE, si tú no tienes un comprobante de domicilio, puedes usar a 2 personas que sean tus testigos y te creen. ¿Por qué? Porque nos van a narrar una historia de vida y es lo que busca la etnohistoria. Les voy a contar mi historia de vida. Yo soy Pablo Benjamín, soy originario de un pueblo, soy nativo de un pueblo originario de la Ciudad de México. Mi familia lleva más de 400 años viviendo en este pueblo. Nosotros pertenecemos a una tribu, una de las 7 tribus chichimecas que fueron conquistadas por los mexicas y vivimos en el cerro o en el bosque de los dinamos. Somos un pueblo que se creó o se fundó en 1533. Contamos con un basamento piramidal o una pirámide dedicada a la tortuga jaguar, que era un centro de observación para la defensa de la Ciudad de México. Actualmente tenemos el único río libre al aire que se llama Los Dinamos y nuestros usos y costumbres demarcan de 4 pueblos originarios, que es San Bernabé Ocotepec, La Magdalena Clitic, San Nicolás Totolapan y San Jerónimo Aculco. Con esta historia de vida, ¿ustedes qué pueden sacar de mí? Sean etnohistoriadores, investíguenme, pregúntenme con lo que les acabo de decir. Con lo que les dije, bueno, por aquí Perla me dice que vive cerquita de mí. Muy bien, Perla. Somos vecinos. Me gusta porque le han encontrado muchos vecinos. Pero díganme, ustedes con lo que yo les acabo de contar, ¿qué preguntas me harían a mí? Ustedes ya son investigadores, son etnohistoriadores. ¿Qué me preguntarían? Que si sigues las costumbres que antes habían o bueno, que siguen habiendo. Sigo las costumbres, claro, seguimos las costumbres. De hecho, yo las defiendo y quiero reinstaurar las costumbres para que más generaciones las sigan utilizando y no se lleguen a perder. ¿Qué más me preguntarían? ¿Cuál era la base de alimentación? Muy bien. En el pueblo cultivamos maíz, frijol, avena, zacate, duraznos, calabaza, flor de calabaza, alfalfa, gallinas, guajolotes, borregos y demás. Abraham. Pues yo lo que preguntaría es si, ¿cómo te sientes? Bueno, ¿cómo se siente esta identidad cultural, obviamente, y las formas de pensar con el pensamiento moderno y la situación que ocurre en el mundo actual, que pues es el tema de la globalización, donde pues ser minoría, pues sufren un rezago social. O sea, mi pregunta sería algo así, averiguar. Yo te contestaría como en estos días donde el INE nos ha contemplado ya como nativos, nos da la oportunidad de tener algunos beneficios. Hace poco se creó la ley de pueblos originarios de la Ciudad de México, donde nos avalan y reconsideran nuestras autoridades locales como ejemplos de gobernabilidad. Entonces, desde el lado jurídico vamos ganando nuevos permisos, como tener comisión de festejos, comisionario ejidal, comunero, y tienen ya una representación política. Algo chistoso y que muy pocos saben, este año se celebran elecciones
y se están tomando en cuenta personas que sean originarias de estos pueblos para que tengan una mayor representatividad. No pasa únicamente con los nativos, sino también ya pasa con indígenas, y los más famosos fueron los afromexicanos. Por ahí Aranza está levantando la mano. ¿Cómo ha cambiado la comunidad con, pues, con el turismo? Porque yo sé que los dinamos, pues ya ahora muchísima gente va, ¿no? Y solo conocen como una parte de los dinamos como de caballos y meterte al río a mojarte y tomar cerveza y comer quesadillas. Pero en tu comunidad, ¿cómo eso influye? ¿Cómo es ha pasado? Ok, en mi comunidad no ha habido tantos cambios. Lo más representativos son, como tú lo dices, los dinamos, pero nosotros llevamos vidas distintas a esto. ¿A qué voy con esto? Festejamos 5 fiestas tradicionales de los 4 pueblos, pero también tenemos un Vía Crucis, que es reflejo de la religión católica, el Día de Muertos, y sobre todo, lo que más nos desempeña son los desfiles a caballo que generamos, ¿no? Que seguimos haciendo. Pero obviamente pues, la gente no los toma en cuenta porque se van hacia las festividades. ¿Quién más está levantando la mano? Ahí, Gabriela. La cuestión es si hablan alguna lengua y qué porcentaje de la comunidad o del grupo que tienen la hablan, porque creo que también es parte de lo que siempre se pierde, ¿no? Bueno, no sé, yo no estoy muy informada de eso, pero en lo particular a mí me llama mucho la atención la lengua náhuatl y es parte de lo que se está perdiendo. Incluso tengo personas conocidas que la hablan, pero ya no la transmiten hacia sus hijos o hacia sus nietos y poco a poco se va a ir perdiendo. Entonces, no sé si en tu caso sea esa misma situación o si la tengan como que por ahí marcada, ¿no? Por desgracia, pasó lo que tú estabas comentando, ¿no? Fuimos un pueblo que, ojo, los idiomas, las lenguas nativas, no las borraron los españoles, las borramos nosotros los mexicanos, y más triste, las borró nosotros el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Porque teníamos que aglomerar en un solo idioma. Y hoy ya se están recuperando, pero no, nosotros hace mucho tiempo perdimos la oportunidad de comunicarnos en náhuatl. Había personas más grandes que sí hablaban, pero como tú lo comentas, nunca nos lo quisieron enseñar porque nos hacían burla de que, es que tú vives en un pueblo, es que tú tomas el caballo para llegar, todavía agrégale que hablábamos en náhuatl, pues la gente lo escondía, ¿no? Y es algo que tristemente pasa en México. Si tú hablas alguna lengua en náhuatl, tomí, purépecha, maya, ñañú, lo que tú gustes, la gente todavía lo rezaga, ¿no? Lo esconde, porque se vive una discriminación fuertísima todavía. ¿Quién más? Yo, justamente ahorita que estás diciendo eso de que tienen que esconder como ahora sí que sus tradiciones, sus culturas como por pena, en la guía habla de eso, de cómo solamente algunos historiadores como que se enfocan, como decías al inicio, en cosas, digamos, buenas para los demás y hacen menos al indígena. O sea, vi como que solamente dicen a los guerreros, pero al pueblo no, al pueblo lo hacen menos. De hecho, vienen ahí unas pinturas de arte que hasta en el arte se refleja, o sea, al lo ponen así como sumiso, como el pobre, el pobrecito, y al guerrero pues fue como si eso fuéramos, cuando en realidad todo tendría que tener valor. Muy bien, sí, eso refleja demasiado, ¿no? Siempre se ha puesto como las grandes civilizaciones de Mesoamérica hasta acá, a los grandes héroes, a los grandes personajes, y al resto como, pues allá, ¿no? Allá escondidos, allá. Pero ahorita lo vamos a ver con una serie de imágenes. ¿Quién más? De los que están levantando la manita. Hablando de variación, evolución y adaptación, te preguntaría a ti, ¿cuáles fueron los cambios culturales que has presenciado en tu comunidad? Los cambios culturales. El primero sería la llegada de nuevas personas, ¿no? Creo que ese es un gran problema que se da en todo el mundo. Cuando llegan personas que pues ya no se sienten esta identidad,
critican y hacen una crítica constructiva de ciertas festividades. Por ejemplo, ¿por qué en las fiestas tradicionales se tira mucho cohete? ¿No? Tiene un significado, ¿no? Que pues, se está haciendo una fiesta, se están dando gracias a los patronos de los pueblos, patronos o patronas. Y la gente se enoja, ¿no? Y se molesta. Y es algo muy, a mí me gusta porque las personas que no sienten esa identidad es que, ay, están contaminando con los cohetes, pobre de mi perrito. Y es válido, muy, muy válido. Pero esa adaptación, esa identidad que se está perdiendo, pues va provocando que te hagan menos, ¿no? Es que ¿por qué Xochimilco tiene un montón de fiestas? No tienen ni para comer y están haciendo fiestas. Ok, tú estás diciendo eso, pero para esa persona significa mucho poder compartir los alimentos con todas esas personas. Por eso en las comunidades o en los pueblos, cuando vamos a decir pueblos, no son pueblos mágicos, no irse a tomar fotos ahí en las letras de colores, porque pues, eso ya es turístico, ¿no? Eso es un pueblo turístico que fue modificado a partir de reformas para generar un turismo. Un pueblo son esos pueblos donde todavía hay terracería, donde hay faltan los servicios, donde solamente son importantes cuando va a pasar un candidato político, que los sitios tenemos en el olvido, ¿no? Te comparten, ¿no? La comida por eso, por la costumbre, por el arraigo y por la identidad. Es muy importante quitarnos el apego de los antropólogos, de decirnos, es que yo estoy acá arriba y yo como soy antropólogo o soy historiador o soy etnohistoriador, puedo controlarlos y sé cómo piensan todos ustedes. No, para nada. Hay que entender lo que significa, el significado que tiene para esa persona y de esa forma poder hacer el estudio correspondiente. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que me entiendas, Abraham. ¿Qué otros cambios he visto? El cambio cultural. A través del tiempo y como vamos evolucionando, hay nuevas formas de llevar a cabo las tradiciones, las costumbres y la modernidad. Hoy en día el TikTok es muestra de ello, ¿no? Tuvimos varios maestros que hicieron TikTok bastante buenos. Y hay gente que empieza también a recuperar su identidad. Ella se me perdió a recuperar su identidad, Andrea. ¿A qué voy con esto? Estamos hablando que la etnohistoria nos va a hacer la contraparte de la historia oficial. Entonces, la etnohistoria también nos va a ayudar a generar una nueva identidad propia que se ha perdido. No exacta, porque no tenemos realmente las fuentes necesarias o suficientes para poder decir, no, es que los tacos de carnita no van con cebolla y cilantro, van con otra cosa. No, no, no. No tenemos un dato exacto para poderlo decir, ¿no? La etnohistoria, como tú lo dices, va a estudiar esta contraparte, esta cultura que va a estar creciendo en lo oscuro, ¿no? Que está presente, pero que va a estar en lo oscuro. Y con lo que tú me decías, Andrea, pues van a surgir apropiaciones culturales o reinterpretación cultural. ¿A qué voy con esto? Ustedes han visto que, bueno, siempre ha estado, pero hoy, gracias al Internet, se visibiliza más. Que hay ya rap en maya, rap en náhuatl, rap en purépecha. Ahorita les voy a dejar también películas en lenguaje indígena, ¿no? Perdón, en lenguas nativas, que son variantes de películas que están haciendo los cineastas para poderlas trabajar y poder contar una historia a partir de su narrativa propia, ¿no? Entonces, eso también es importante porque la etnohistoria está dando estos frutos para poder hacer las cosas de una forma totalmente diferente, ¿no? Ahorita los vamos a poner como ejemplo, pero eso es muy importante, ¿no? Cuando una persona, como Andrea nos decía, de los pasos evolutivos, es que también nosotros empezamos a absorber y nos empezamos a crear cosas totalmente distintas. El ejemplo que otra se me viene a la mente son los de los afromexicanos, que son las personas que viven en la costa de Guerrero, que surgieron de, tristemente, la esclavización mexicana que hubo por parte de los españoles y que trajeron hacia México para trabajar en los cultivos de la caña de azúcar y algunas minas. Estas personas que son, para mí todos seríamos mexicanos, pero para mí estas personas empiezan a nombrarse afromexicanos, ¿no? Y gracias a este nombramiento propio o apropiación del nombre, van creando un discurso
de legitimidad, de poder y de identidad. Entonces, en México no solamente hay mexicanos, hay afromexicanos, hay indígenas, hay nativos. Y si nos ponemos todavía más específicos, no solamente no hay indígenas, ¿no? Hay ñañús, hay mañas, hay endés, hay taromaras, hay apaches, hay tlaxcaltecas, xochimilcas, coyohuacanenses, texcocanos, ¿no? Toda es una variante y se van apropiando. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, antes que todo, agradecer tu respuesta y estoy de acuerdo contigo por lo que es la adaptación en la transformación de costumbres y tradiciones nuevas. El caso de los cohetes, por ejemplo, es una adaptación porque antiguamente el cohete era para avisar a los peregrinos de los caminos que tenía que hacer. Ahorita los peregrinos, por la transformación urbanística que hemos sufrido, ya no están como antes y en muchas fiestas del pueblo ni llegan peregrinos. Entonces, es una tradición que tuvo una transformación y tiene otro sentido en este momento. Gracias. Sí, yo lo entiendo. Mira, te voy a decir una tradición que tiene que ver con los cohetes, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Cuando una persona nativa, originaria de un pueblo, de que todo el mundo la conoce, porque trabajó, porque se conocen porque pues hacían faenas, ¿no? Porque eran amigos, el compadre, el comadre y de todo, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Cuando una de esas personas llega a fallecer, se acostumbra a tirar cohetes y doblar a las campanas. Pero gracias al sismo del 2017 y después al del 19, muchos templos de los pueblos originarios quedaron pues, destruidos, sobre todo los campanarios. Ya tienen más de 400 años. Se optó por cambiar, ya no se podía replicar, ya no podías dar este aviso a la comunidad de que se había muerto una persona. Entonces, solamente se optó por tronar cohetes. Tristemente, en esta época de pandemia, muchos adultos mayores, originarios, nativos de estos pueblos, pues se vieron víctimas del COVID, por lo cual no me voy tan lejos, en enero y febrero, no, perdón, en finales de diciembre y principios de enero, pues la tronadera de cohetes en el pueblo, aquí en la Magdalena Contreras, donde es mi alcaldía, pues era increíble, porque son 4 pueblos y los cuatro pueblos estaban tronando cohetes a diario, ¿no? Por las personas que tristemente fallecían. Entonces, para una persona que a lo mejor, para todos ustedes que no conocían esta costumbre o esta tradición que teníamos acá, pues va a decir, ay, no manchen, estos tontos, ¿cómo están tronando cohetes? La contaminación, ¿no saben de la contaminación? Los niños están en clase, no puedo estudiar porque están en clase. Mi perrito se está convulsionando, ¿no? Mi gato. Y se entiende, es muy válido. ¿Por qué? Porque no tienen esta tradición presente en su vida, ¿no? No tienen esta parte de la identidad de un pueblo. Y así hay muchas tradiciones que a veces desconocemos. Por eso tenemos que quitarnos esta venda de los ojos de prejuicio y comprender lo que uno está haciendo, ¿no? Ninguna tradición es mala ni buena, solamente hay que entenderla, comprenderla y ver cómo se puede adaptar también. Porque yo también entiendo lo de los perritos, ¿no? Pero a ver, dile tú a un señor que no puede tronar cohetes para despedir a su ser querido, porque la delegación no lo va a dejar meter al panteón, porque no lo va a poder enterrar. El entierro para el mexicano es súper importantísimo. Tesis hay para aventar al cielo. Que no te puedes despedir de tu ser querido como es tradicionalmente, ¿no? Hacer los velorios los 8 días. Terrible. Y todavía le vas a decir que no puedes tronar cohetes y despedir de la última forma que te quedaba. ¿Tú crees que te diga el Señor o esta familia? Seguramente, si lo dices de una mala forma, lo primero que te va a dar es un tremendo golpe, ¿no? Porque le estás imponiendo algo. Y lo que busca la historia no es imponer, es rescatar y proporcionar nuevas formas de hacer una investigación. Una investigación tal vez un poco más humana, ¿no? Por eso es importante que en todas las disciplinas que ustedes vayan a entrar, historia, antropología social, lingüística, sociología, aprendamos a ser tolerantes y respetuosos con esto, porque nunca sabemos el significado o significante que puede tener esta tradición, ¿no? Es muy importante.
Yo conozco muchos casos de compañeros de la ENA que por romper tradiciones o que desconocíamos, los han expulsado de las comunidades, ¿no? Porque hicieron algo mal, entonces la gente te pierde confianza, ¿no? No sean los anayas en las fotos, ya ven que esto está muy de moda que Anaya llega a las casas y dice, ay, estos mexicanos viven en pobreza extrema, ay, muy mal, pero están echando caguama. Pues sí, porque con la beber en estos tipos significa algo totalmente distinto, ¿no? Aquí estoy Anaya aquí. Perdona, pensé que te llamabas Anayana. Pero bueno, ¿alguien más quiere participar? Porque todavía tengo que leer las preguntas del chat. Yo tengo una pregunta. Dime, Tamara. Quiero saber cómo fue el proceso de evangelización, o si fueron evangelizados y si sí lo aceptaron bien o mal. ¿Cómo fue el proceso de evangelización? Pues fue a través de la lectura de códices, de la creación de catecismos en náhuatl con dibujitos y pues bien, no sabemos cómo fue porque muchas fuentes están perdidas por desgracia. Ahorita vamos a hablar de estas fuentes. Sabemos que nosotros fuimos, este pueblo de San Bernabé Ocotepec fue primero evangelizado por la orden mendicante de los dominicos, una orden bastante dura, bastante creyente. No sabemos cómo fue esta evangelización, pero sí sabemos que nosotros nos adaptamos. De hecho, parte de mi nombre proviene de una evangelización, ¿no? El de la Rosa no es un nombre nativo, es un nombre español que algún cacique español llegó y dijo, bueno, pues va a ser, me caso con esta mujer y de aquí surge mi nombre, o bien, va a ser mi compadre y de la Rosa se le va a poner, ¿no? Pero sí hubo un proceso de evangelización bastante duro. Nosotros, ahorita de hecho lo iba a hablar, le pagábamos, este pueblo le pagaba tributo al cacique don Juan Ixtolinxle, amigo, compadre, best friend de Hernán Cortés, porque lo salvó de un ataque de los mayas. Y nosotros le pagábamos esta tributo a este cacique. Ahorita vamos a hablar de eso. Acerca del proceso, fue duro, fue bastante, no fue como siempre nos dicen que llegaron los sacerdotes y así, y ahora todos son cristianos y si no les voy a meter un espadazo, no, para nada. Perfectamente está registrado que al inicio solamente llegaron 11 predicadores de la Orden de San Francisco de Asís, los franciscanos, posteriormente llegaron dominicos, después llegaron los carmelitas y posteriormente los jesuitas, ¿no? Pero todo eso sí está bien registrado. Sí hubo una resistencia, claro, pero también hubo parte de una adaptación bastante rápida, ¿no? Aquí donde vivo actualmente se conserva una de las mejores figuras de Tlaloc que se tiene, ahí en el bosque, entonces no se perdieron tanto, ¿no? Y gracias a esta evangelización, los 217 pueblos de la Ciudad de México y todos los pueblos originarios que ustedes conozcan son sumamente religiosos, ¿no? Muy religiosos, pero no a un Dios, sino a su santo patrón, Santa María Magdalena, San Jerónimo, San José, ¿cuál otro? San Bernardino de Siena, etc. ¿Alguien más gusta participar? Abraham, Aranza, es que tiene la manita levantada. No sé por qué, gracias, pero no. Ok, entonces bueno, paso a las preguntas del chat. ¿Crees que las tradiciones se han perdido? Sí, se han perdido a lo largo del tiempo, pero también se han ido recuperando, ¿no? Hay muchas tradiciones que... Las tradiciones son importantes, ¿no? Se crean y se destruyen. Ahorita vamos a pasar con esto. ¿Qué tradición es más importante donde tú vives? El Via Crucis. El Via Crucis es una... No le hacemos competencia al de Iztapalapa, pero también llega buena gente, ¿no? Eso y las 4 fiestas de los pueblos originarios. ¿Cómo recuperamos tradiciones? La investigación de todos ustedes cuando ustedes entren a Lina. Recuerden que el lema de la escuela es investigar, difundir y preservar el patrimonio histórico de México, ¿no? Entonces, ustedes, aparte de hacer investigación, tienen que proponer distintas formas de recuperar la identidad. Se las decía el profe de historia en la clase pasada, ¿no? ¿Qué proyectos culturales me vas a hacer?
Vamos a hacer libros, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer canales de YouTube, vamos a hacer coloquios donde participe la gente. Vamos a decir que aquí está, en mi caso te puedo decir que estamos haciendo varios talleres de Día de Muerto para recuperar una tradición que se llama el chayotero, donde con un chilacayote le haces la carita como sus dientitos, sus ojos, que es una calabaza muy estilo norteamericana, que todos piensan que es de Halloween, pero no, el campanero o el chayotero es de aquí de México, que allá los norteamericanos también tienen una faceta igual, pues es totalmente distinta, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿hablas alguna lengua? No, por desgracia no. Mi bisabuelo y mi abuelo sí la hablaban, pero como los que les había comentado, se fue perdiendo, ¿no? ¿Qué eran los materiales de vivienda y cómo estaban distribuidas? Adobo, eran a base de... Las primeras, pues eran de madera, por tener un bosque ahí cerca, chozas de paja, el petate y demás, ¿no? ¿Qué más había? Ok. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Por qué les puse esta dinámica? Porque parte de la etnohistoria, para mí, es que ustedes sepan cómo se puede hacer una investigación etnohistórica sin utilizar fuentes, ¿eh? Solamente yo les conté un poquito de mi vida y ustedes me fueron preguntando lo que les interesaba saber. Eso se llama etnografía, ¿no? Las preguntas que yo voy a saber de acuerdo a un tema en específico. Y es una estrategia o herramienta que utilizan mucho los antropólogos sociales y los etnólogos. Por eso la etnohistoria es la fusión de la antropología y de la historia. No crean que les quise contar mi vida para ser amigos de acá, ¿no? Bueno, sí, pero también era para hacer una base científica y poderlos animar a que participen, ¿va? ¿Por qué? Porque si no, no hay forma de comprender la etnohistoria. La etnohistoria es una de las licenciaturas más manejables que te puedes ir de un lado a otro. Y no solamente de la antropología social a la historia, sino puedes irte a la arqueología, a la lingüística, a la arquitectura, a la biología, a la medicina. Todas las licenciaturas pueden ser trabajadas a partir de la etnohistoria, porque tú le vas a dar el enfoque que tú el enfoque y la importancia que tú desees. Ahí te va un ejemplo. Hoy en día está de moda la etnoarqueología, la etnobotánica, la etnomusicología. ¿Qué más? Otra, la etnomedicina está muy de moda, está creciendo, que es la forma en que se está estudiando la medicina tradicional en México con la medicina moderna, ¿no? Entonces, la etnohistoria es esta licenciatura que puede viajar de un lado para otro, sobre todo entre la historia y la antropología social. Vamos a pasar a las fuentes. En la clase pasada, el historiador les dijo algunas fuentes. Ahorita les voy a decir lo más importante y lo más increíble que tiene la etnohistoria es el uso de fuentes. ¿Por qué? Todos ustedes ya me preguntaron algo acerca de mí y les contesté lo que querían saber. A partir de la historia oral, de la etnografía que ustedes me preguntaron, de las preguntas más importantes que querían saber. Y no vimos nada de otro tipo de fuentes. José, ¿quieres participar? ¿Dónde vas? No te escucho. No te escucho. Creo que tiene su micrófono nada más abierto. Ok. ¿Cómo pasamos a este siguiente punto? Vamos a tomar un poco de costumbres y tradiciones. Pero antes, para ya poder acabar la parte introductoria, la etnohistoria es una disciplina muy amable porque intenta rescatar las opiniones de las demás personas. Por eso puse mi ejemplo como mi historia de vida, para que ustedes se animaran a conocer más esta licenciatura, pero también podamos empezar a analizar desde un futuro, ¿no? Los primeros pasos que hicieron allá en Norteamérica, pues fue esto, ¿no? Aprovechar la historia oral de los pueblos y de ahí compararla y contrastarla con otras fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes históricas? Se las dijeron el sábado pasado. ¿Alguien me las puede decir?
Yo, Dime. pues las primarias que son como de las personas, la persona que vivió el hecho histórico, y las secundarias que son como los códices, los libros, autores de, bueno, otros historiadores que lo cuentan. Libros, historia. Ustedes me hicieron todo el tipo de preguntas que quisieron. Y se quedaron con una primera versión, desde mi voz. Un buen etnohistoriador, el segundo paso es contrastar esas fuentes. Ojo, aquí no hay primero la voz y luego me voy a las fuentes. Puede ser viceversa, ¿no? Primero conozco las fuentes y luego voy y pregunto. Usted lo puede manejar o adaptar como guste. Esa es la ventaja de la etnohistoria. No hay una regla como exacta que te diga, primero me vas a hacer 20 entrevistas a personas y de esas 20 entrevistas me vas a buscar si hay libros, si hay títulos primordiales, si hay códices, si hay videos, si hay lo que tú quieras. No, no, no. Puede ser natural, ¿no? A mí me ha gustado mucho la licenciatura, porque yo me podía acercar con una persona a platicar, a conocer, a saber, a entender. Y así como lo hicimos ahorita. Oye, Andrea, tú que vives allá en Italia, ¿cómo ven el cambio climático? Ah, Andrea, muy bien. Entonces te vas dando una idea, sin que sea tu pregunta. Ah, Tamara, oye, fíjate que la pandemia nos ha desgastado. ¿Cómo tú lo ves? ¿Crees que sale de una manera, de una investigación más natural, de hacer amigos, ¿no? Y esto es algo bastante bueno. Yo conozco muchos etnohistoriadores que cuando salen a prácticas de campo, siempre regresamos con grandes amistades porque nos llevamos o nos acoplamos bastante bien, porque no vamos con una intención de saber luego algo, sino vamos con la intención de ir viendo cómo podemos estudiar esa parte en específico. De estas patoaventuras tengo varias, solamente les voy a comentar una. Fuimos una vez a Oaxaca, ahí casi terminamos siendo compadres de un chavo que iban a bautizar, gracias por ingerir grandes cantidades de mezcal. En Oaxaca todo lo cierran con mezcal, entonces, pues estuvimos a casi nada de ser compadres, pero por esto, ¿no? Entonces, el trato es muy humano, es un trato no tan científico, es primero un trato humano, un trato simple y seguro. Les voy a decir un tip, a lo mejor está un poquito mal, pero como antropólogos, como historiadores, acostúmbrense a tomar. ¿Por qué? Porque la gente cuando les tiene confianza, lo que les va a hacer es invitarles un trago de cerveza, tequila, mezcal, pulque y comida. ¿Aquí hay alguien vegetariano? No, yo estoy iniciando el proceso. Ok, detente. Yo soy vegano. Deténganse porque ustedes a partir de ahora tienen que comer de todo. Abraham, dime. No, pues mi dieta es vegana. Vegana, no, pues vas a tener que comer de todo, de todo, de todo. ¿Por qué? Y también, por ejemplo, si yo sigo una dieta iniciando la vegetariana, pero mayormente kosher, ¿me tengo que detener? Sí, ¿por qué? Ahí les va por qué. Ahorita me van a decir, ay, este güey de qué está hablando. No manches, ahora no voy a comer. No, ahí les va el motivo. Ustedes van a salir a hacer campo, van a tener experiencias con gente. Y tú no le puedes decir a una señora, no me gustan los frijoles. No como esta carne, o no como esto, porque no sabes lo que dejó de hacer esa persona para poderte darte un plato de comida a ti, ¿no? Claro, Un pero vaso de agua. también existen los nopales, los frijoles, las tortillas, entonces. Pues pero- en dado caso que pues lo tenga que comer, pues lo haría, obviamente, porque se comprende el contexto del respeto, pero o sea, esperemos que no pase mucho. Esperemos que no tengan en mente. Les voy a contar esto para pasar a las tradiciones.
Estaba, bueno, mejor no porque se está transmitiendo en vivo y no me voy a meter ahí como en un problemita, pero yo sin saber, accidentalmente probé el mix mole de ajolote, que el ajolote es una especie que no se puede comer, pero accidentalmente lo comí cuando fuimos a Mixquic en un Día de Muertos, en un platillo que se llama mix mole, que es el mole tradicional, con renacuajos, parte del ajolote y demás. Es un platillo único que se hace en fiestas muy importantes, bodas, bautizos y el Día de Muertos, ¿no? Entonces ahí me ofrecieron y pues ni modo, ¿no? Lo tienes que comer. ¿Por qué les comento todo esto de la comida y de la bebida? El mexicano es conocido por ser muy amable, bastante amigable, ¿no? Y los tratos van de este acercamiento que llegan hasta inspirar, ¿no? Cuando tú ya llevas trabajando un pueblo, una comunidad, una zona en específico, te vas haciendo de amigos y esas personas te invitan a comer. Entonces, ley número 1 como antropólogos, historiadores y lo que quieran, es que siempre acepten lo que se les está brindando, ¿no? Porque la gente también es muy rencorosa y si tú no tomas con ellos y si tú no convives, te empiezan a cerrar las puertas, ¿no? Entonces, aprovechen estas oportunidades, estos consejos, porque sí valen la pena. Si no saben bailar, aprovechen y aprendan a bailar, porque también para ellos es muy importante que bailen, sobre todo en las fiestas de los pueblos, que te van a invitar, que estás comiendo, haciendo tu investigación. Perdón, es que se me fue ya, es importante convivir, ¿no? Ojo, no por eso significa que lo tenemos que hacer. Ellos también son bastante respetuosos y si tú les dices, no, es que te estoy trabajando, te dicen, ah, está bien, pero sí, ¿no? Te van a llegar siempre a ofrecer la cerveza, la comida, el aguardiente, el mezcal, el tequila, el pulque, acéptelo, ¿no? Y es parte importante. Dime, Gabriela. Estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, cuando tú llegas a algún pueblo sin que te conozcan, simplemente vas preguntando o vas de visitante, la gente es demasiado amable. Incluso, hablamos de que el recurso económico es escaso en ese tipo de pueblos, pero la gente mata la gallina o mata el animalito que tienen ahí reservado exclusivamente para ti, aunque no te conozcan, ¿eh? Entonces, finalmente son costumbres muy arraigadas que yo hablaba también hace un momento en el chat, hablaba de respeto, tolerancia y adaptación. Creo que son partes importantísimas que tenemos que tener en cuenta. Sí, no, y mucho. Y mira, les voy a contar una experiencia muy propia y ahorita pasamos a las fuentes porque tiene que ver con esto. Yo estaba trabajando en una iglesia allá en Michoacán, en un poblado de Los Azufres. No les voy a decir a qué iglesia estaba para evitar como problemas. Me quedé en unas cabañas que me rentaron, muy padres y todo, ¿no? Lo mejor es que nada más estábamos nosotros dos, iba con otros dos compañeros. Entonces teníamos como las cabañas, las aguas termales ahí bien padre y todo. Yo en la noche salgo a comprar ahí como a las tienditas del hotel. Ya ven que en todos los hoteles hay como tienditas súper chiquitas. Y había un señor normal, así como cualquiera de ustedes, ¿no? Ya un poco más grande, que sea unos 35, 38 años. Yo empiezo a pasearme, a comprar las cosas y todo good, ¿no? Todo bien. De repente se me queda mirando, abre la puerta de un refrigerador, saca una cerveza y me dice, ten, tómatela. Yo siguiendo este consejo que les dije, va, me la tomo, ¿no? No pasa nada. Hablamos 5 minutitos, quién era, qué era y qué estaba haciendo aquí. Y le dije, la verdad, soy estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la verdad es que vengo a este pueblito porque va a ser su fiesta, estudio las iglesias del siglo XVI y voy a tomar unas fotos. Ah, qué bien, oh, interesante. Me empezó a contar su historia de vida. Ah, fíjate, cuando yo estaba niño hacía esto. Va. Ok. Y me dice, oye, ¿tienes coche? Y yo, no, la verdad es que vamos a caminar. No te preocupes, yo mañana paso por ti. Y nos vamos. Y dije, ok, perfecto, ¿no? Al día siguiente llega una camioneta blanca, de esas como de cajón de carga, y me lleva al pueblito, compramos las cosas de comida, de los víveres para los días, hacemos toda nuestra etnografía, el trabajo de campo, el levantamiento fotográfico y demás.
Cuando llegamos, me dice el dueño del hotel, porque era un conocido de uno de los amigos. Oye, ¿cómo conociste a este tipo? Dijo, no, pues en la noche llegué y me invitó una cerveza y, pues bueno, un primo nos hizo el favor de llevarnos a este pueblo. Oye, ¿y el que estaba en la noche cómo era? Y ya le dije la descripción, no, tal persona, unos 38 años. ¿Y qué hiciste con él? Pero ya preocupado, me dijo, pues me tomé una cerveza. ¿Y qué te dijo? Pues su historia de vida, que él hacía en la iglesia, que pues, él como niño iba y trabajaba ciertas cosas. Ah, ¿y qué más te preguntó? Nada. ¿Y te dijo que te iba a prestar esta camioneta para llevarte? Digo, sí, me dijo que me apoyaba con los 5 días que íbamos a estar para que no gastáramos en pasaje. Y se quedó pensando. Y yo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Lo conoces? Es que él es el jefe de la plaza de la familia de Michoacán. Y yo así como, ¿qué? ¿Cómo? Pues sí, él al darte eso ya te está cuidando. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando, no? Digo, sí, en esta parte la familia Michoacán cuida los negocios. De hecho, los vas a bajar pasar en caravanas con camionetas Hummer y todo así, pero te cuidan y no te van a hacer nada. Y yo en ese momento no sabía qué hacer, ¿no? Las piernitas me estaban temblando porque dije, ¿en qué demonios me metí? ¿No? Yo estaba así como con miedo, así como, no, ¿y ahora qué hago? ¿No? Nos vamos, nos quedamos, ya era noche cuando pasó eso, eran como las 8 de la noche, pues ya no sabíamos qué hacer, ¿no? ¿Por qué les cuento esta experiencia? Nunca uno sabe con qué personas va a tratar, ¿no? Por suerte no pasó nada más, solamente fue un cruce de palabras, pero son estos riesgos que hay, ¿no? De la antropología, y no tienes que irte a un pueblito, te puedes ir a la esquina de tu casa, a la esquina de cualquier lado, y vas a encontrar estos fenómenos, ¿no? Entonces, por aceptar esta cerveza, ocurrió esta pequeña, no amistad, porque pues, no nos hicimos amigos, pero este cruce de ideas, ¿no? Y parte de lo que él me dijo, pues me sirvió para conocer un poquito más, aparte del tremendo susto que me metieron, ¿no? Porque pues nunca había tenido un contacto tan cercano. Y bueno, ya después de eso, pues la gente del pueblo, pues me siguió invitando a los azufres ahí en Michoacán para que los sigan visitando, ¿no? Esto se los cuento como pequeña anécdota de vida, pero así ustedes van a encontrar más. ¿Pero por qué les estoy contando todo esto? Para pasar a la siguiente historia, a la siguiente fase, que son las fuentes antropológicas o las fuentes etnohistóricas. Perdón, es que me emociono y tiro los audífonos. Las fuentes etnohistóricas. Por ahí no me acuerdo quién me estaba hablando de los códices. ¿Qué fuentes utilizamos los etnohistoriadores? Cuéntenme. Con mi historia de vida que les conté, ¿cuáles fuentes creen que puedan seguir estudiándome a mí? Tal vez lo que dijiste, basamento piramidal. Basamento piramidal. Fuente arqueológica. Muy bien. ¿Qué más? También son los códices, ¿no? Fuente escrita o fuente pictográfica. Bastante bien. ¿Qué otra fuente? Documentos, tal vez. Documentos, claro. Tenemos actas de nacimiento, actas de defunción, cartas, libros, textos. ¿Qué más? Entrevistas. Fotografías. Entrevistas, fotografías, fuentes visuales y fuentes orales. ¿Qué más? Objetos como vestimentas, sandalias. Vestimentas, muy bien. Fuentes textiles. ¿Qué más? ¿Son las únicas fuentes que podríamos usar? Fotografías, videos, digo, de las situaciones más recientes. Fotografías, videos. ¿Lo hablado? Bueno, sí. La oralidad. Muy bien. Vamos a poner este pequeño ejemplo mientras me cargan mis imágenes. Y, Andrea, ¿cuánto tiempo llevas aquí en México? Bastante, ya son casi 20 años. Ah, no, yo pensé que venías de visita. Soy más, ¿cómo se dice? Soy un mexicano de nopal, ¿cómo le dicen? Mexicano, sí, ya, yo pensé que eras reciente. No, me imagino que... son 20 años que vivo aquí. Ya tengo mis años. Yo pensé que eras nuevo porque quería bueno, vamos a hacerlo. ¿Te sabes la historia de La Llorona? No. ¿No? A ver, cuéntenme las versiones de La Llorona que ustedes se conozcan. Yo creo que hay muchísimas. A ver, cuéntenme todas. Que según mató a
según ahogó a sus hijos, que luego ya los quería buscar, o que según se les perdieron, que nunca los encontró. Bueno, es que hay varias, la verdad no sé ni cuál es la verdadera. Muy bien, no sabemos cuál es la También versión. la de que según era la Malinche y que Hernán Cortés era pues su esposo. Ujú, era la A Malinche, mí su me contaban la esposo. de Xochimilco. También hay una prehispánica, ¿no? Que según decía que era cuando la venían los españoles, ¿no? Que decía, ay, mis hijos, ¿dónde los llevaré? Y una era porque según ya venían los españoles, ¿no? Bueno, hay una que es también conocida. A mí me contaron una de Xochimilco en la cual ella vendía flores Ajá. y fue a vender flores y dejó a sus hijos en una casa, en su casa, y se quemó. Y se quemó. Y entonces ella se ahoga en el lago de Xochimilco, en los canales, con Ajá. su trajinera. Entonces por eso ella ronda por ahí. Esa fue la que me contaron a mí. Muy bien. ¿Qué otra leyenda se conoce? Así de la Llorona. Yo, U otra versión, perdón. de la época colonial, que ella era una mujer indígena que tenía 2 hijos y se enamoró de un español, pero el español no la quería con hijos, entonces ahogó a sus hijos cerca de un río. Bueno, hay muchos ríos que dicen, como en Xochimilco, luego por Toluca acá hay otro río, o en Valle de Bravo, y que después el español se fue con otra mujer y al final pues se quedó sin hijos y sin el señor y ella se ahogó en el mismo río y va llorando por las noches. Y mientras más cerca la escuches es que está más lejos y mientras más lejos la escuches es que está más cerca. Ay, y eso es terrible, ¿no? Uno grita y en la noche está como, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Me va a salir la Llorona, ¿no? Acá en los Dínamos tenemos no la historia de la Llorona, tenemos el ahijado de la Llorona, ¿no? Donde cuentan que un día se inundó, se sobrecargó del agua el río, entonces un señor iba a dar a luz, bueno, su esposa iba a dar a la luz, tenía que cruzar el río para ir por la partera y no podía, entonces se le apareció la Llorona y le dijo, oye, si me das a tu hijo como ahijado, yo hago que nazca bien y te dejo cruzar. El señor dijo, pues va, cámara, ¿no? El ahijado va a tener todo el dinero del mundo, todo el poder, se convierte en un gran general y pues sí, se hace el ahijado de la Llorona, ¿no? A cambio de sacrificar al niño, pues va a tener la vida arreglada. Hoy en día, todavía hay personas que cuando están van a estar a punto de dar a luz, van al río Dinamo a dejar una pequeña ofrenda para ver si su hijo se puede convertir en el ahijado de la Llorona, ¿no? Entonces, por eso en los Dinamos luego se encuentran como canastas con frutas o algunas gallinas muertas porque están buscando que se les aparezca esta persona. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Por si quieren dar a su hijo al ahijado de la Llorona, pues adelante, ¿no? Pero ¿qué otra versión me cuentan? Yo pensé que eso de los huevos y las gallinas muertas era brujería. Alguna parte sí es brujería, ¿no? Que tiene que ver con este mestizaje, pero acá también se utiliza por esta ofrenda hacia la Llorona, ¿no? Y también en las ofrendas a Tlaloc, todavía tenemos una fuerte religiosidad hacia este dios prehispánico. Pero acerca de la Llorona, les quería compartir esta primera fuente que tenemos por aquí. Y vean, ¿no? Este es de los códices escritos donde nos va a narrar lo que viven en el México mesoamericano después de la conquista. Son varios tomos y viene una parte en español de esa época, y en náhuatl. ¿Alguien alcanza a leer lo que dice? Yo más o menos. Uh-huh. Dice, ¿Dormilona? no. Dormilona perezosa, desaparecida, ¿Desesperada? desesperada, persona de mal ¿Recaudo? No sé, a recaudo, desayunada, desayudada Ajá. de la casa ¿Casa? Dexa, Ajá. perder las colas por pereza. Uh-huh. O por enojo, no sé qué. No sé qué dice ahí. No será de las necesidades
de los de su casa. Ah, ese no sé. ¿No mira? No mira. Ah, wow. Por las cosas de la casa. ¿De su casa? De su casa no corrige las culpas de los de su casa y por eso cada día se empeora. Ujú. Y nos está describiendo a una mujer. ¿Le sigo? Ujú. Y entre esta gente, hijos legítimos Ujú. y hijos bastardos. Muy bien. ¿Qué nos está contando con esta fuente? Porque estas son las fuentes que alcanzamos a leer, ¿eh? ¿Qué podrían sacar con esta fuente? Que nos habla de una mujer. De una mujer, muy bien. Ajá, la historia de una mujer perezosa. Ujú, que no cuida su Que casa, ¿no? descuida a sus hijos y los quehaceres de la casa. Muy bien. Y si no me creen, pues aquí está en náhuatl, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que nosotros vamos a hacer dentro de la etnohistoria, ¿no? La etnohistoria va a juntar fuentes entre el español del siglo XVI, el náhuatl, purépecha, el maya, etc., ¿no? Y distintos tipos de escritura, que no se preocupen, ustedes en la licenciatura van a ir aprendiendo, como la procesal encadenada o la procesal endemoniada. Dime, Josué, perdón. Con esto se podría realizar la descripción densa, ¿no? Que habla Clifford Geertz. Perfecto, hace una descripción densa y estos libros nos van a decir de todo, de qué comían, de qué bebían, de qué se vestían, qué cazaban, qué hacían en su tiempo libre, de la música, de las mujeres, de los hombres, de sus dioses, de los fantasmas y de los muertos, porque tenemos registro de la Llorona en estos libros. Me comprometo a que el próximo sábado les busco la foto de donde narra exactamente de la historia de la Llorona, que habla de acerca de una mujer que lamenta la pérdida de sus hijos, pero es que esa no la traigo aquí, no sé por qué, pero bueno. ¿Qué otro tipo de fuentes podemos utilizar? Cuéntenme. Pues el territorio, ¿no? Por ¿El ejemplo, territorio? Ok, déjate pongo una fuente de territorio. es pues el agua, ¿no? Que casi siempre está como en río, sería como el ejemplo. A ver, espérame. El lugar. Ok, fuente como esta. Como sea el lugar. Muy bien, es como del territorio. ¿Me pueden describir rápido qué es esta fuente? Esta es una imagen. Sería una fuente visual. ¿Pero qué podemos sacar en contexto de esta fuente? Tal vez como la pintura con la que estuvo hecha, el tipo de dibujo, como en el arte. ¿Qué más? También el lugar que intenta, no sé, plasmar en... Intenta plasmar muy bien. Esta iglesia es la iglesia de Panzacola. Se encuentra arribita del Metro Viveros de la línea 3 y abajo de Metro Miguel Ángel de Quevedo. Este puente que se llama es un puente real, un puente que data desde la llegada de Hernán Cortés a los ducados de Coyohuacán o Coyoacán. Este puente es bastante viejísimo y lo que ustedes están viendo aquí en este río, pues es el río Dinamos que surge de la Magdalena Contreras. En la parte de acá arriba tenemos el Ajusco y hacia acá es la entrada a Coyoacán o Coyoacán. Y esta fuente nos puede servir para esos trabajos narrativos, ¿no? Sobre todo porque ahorita el gobierno de la alcaldía de Coyoacán está destruyendo este puente, quiere pavimentarlo, tenía piedra de río y quiere quitarlo porque dice que es más cool que ya todo esté con cemento a que todavía tengan pues estas piedras, ¿no? Entonces, pues esta fuente nos puede servir para hacer una demanda legal y legítima ante el gobierno de Coyoacán. Y bueno, pues también nos está describiendo un poco de la flora, aquí con los magueyes, la fauna, el caballo y las actividades que están haciendo las mujeres. A ver, le voy a dar un poco de zoom.
que vemos a un hombre que las está como cuidando o hablando con ellas, pero las mujeres se están dedicando a lavar la ropa y en esta parte de aquí la están secando, ¿no? Un secado al aire libre. Acá tenemos otras personas. Y este es el escudo de la corona española que todavía lo pueden visitar. Ahí sí se dan una vuelta ahorita en estas épocas, ¿no? ¿Qué otro tipo de fuente les gustaría? Me pueden decir. ¿Una fuente textil? Una fuente textil. A ver, vamos a buscar una fuente textil. ¿Cómo está? ¿O quieres un... A ver, déjame ver si tengo una prenda. Es que creo que de prendas no tengo. Pero bueno, en esta fuente podemos ver la capa y cómo está el otro indio. A ver, el que está levantando la mano puede participar. Y por ejemplo, ahorita que pasaste una imagen de la Virgen de Guadalupe, Muy bien, ajá. pues ah, como está en la Basílica de Guadalupe, se podría tomar como una fuente, o sea, la imagen que está ahí, ahí arriba en la basílica, como que se puede realizar un estudio sobre eso o sea, Sí. bueno, se supone que no es veraz, ¿no? Pero se puede verificar su veracidad. Se puede hacer estudios, hay formas de... hay varios estudios, uno de ellos es el estudio pictográfico, de acuerdo a cómo fue la pintura, la técnica de la pintura, ¿no? Qué elementos naturales se pueden ir encontrando, la calidad del lienzo, en qué año se fue, ¿no? De hecho, los estudios que tiene la basílica determinan la calidad del lienzo, ¿no? De qué año es, de qué año son los textiles, y la forma del garabato, porque también cambian mucho los mapas o las imágenes pictográficas. Mira, aquí vemos un mapa y aquí vemos otro mapa. Y cambiaron bastante los dibujos, ¿no? O los diseños. Entonces, sí se puede estudiar, sí se puede hacer una fuente. Solamente que hay que pedirle los permisos a la encargada de la basílica, ¿no? Que sería la religión mexicana católica, a través de, ay, se me fue el nombre del obispo que está, arzobispo, perdón, ¿no? Y ya él te dará los permisos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra fuente les gusta o podemos investigar? Vi que tenías al principio, pasaste rápido, como un tipo de fotografías, una serie de fotografías, creo que eran 4 fotografías de una señora. Ok. ¿Estás? Ajá, eso se podría investigar también, o bueno, sería como textil. Textil, muy bien. De hecho, íbamos a este ejemplo. A ver, todos quiero que participen, ya para ir cerrando. En esta fotografía, ¿qué podemos investigar? Yo, la moda. Es que la moda es como un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Entonces podemos saber cuáles son como lo que tendrían a usar. Muy bien, la moda. Muy bien, ¿qué más? Los peinados. Muy bien. Tal vez también la historia familiar, ¿no? O algo así. Yo tengo una duda. Dime. ¿Se le llama moda a ese tipo de vestimenta? ¿En esa época se le llama moda? O sea, porque en la actualidad le podemos decir moda, pero en esa época se conocía así. Ok, gracias. Pues tendríamos que ver realmente cómo se llama, ¿no? Esta es algo muy importante, tocaste es un punto muy importante, el uso de las palabras, ¿no? Ahorita nosotros lo conocemos como moda. A lo mejor para ellos no existía esta moda, pero sí un atuendo natural, ¿no? Un atuendo regional o vestimenta clásica. Y ahorita se los voy a poner con otro ejemplo. Antes de retocar, bueno, primero vamos a acabar con este y luego pasamos al otro para no revolvernos. ¿Qué más? Podemos ver moda, peinados, vestimenta, ¿qué más?
Familia, Podemos deducir, por ejemplo, que son mujeres, bueno, personas que mujeres. viven en la sierra en lugar de la costa por el tipo de ropa que tienen que la cubre. En la Muy costa se bien. usa otro tipo de prenda. ¿Creen que Podrían sean ser mujeres como, trabajadoras? Ajá, dime. perdón, Dime, como dime. los valores, porque la posición que tienen ellas con sus manos y entonces, o sea, ¿qué tipo de valores como para la mujer tenían en esa época? Ajá. También podría ser las edades, porque cada una de las mujeres que están ahí tiene diferentes edades, ¿no? Unas se ven más jóvenes, incluso hay como niñas, y otras son más señoras más grandes. Muy Incluso se bien. ven como los nombres, ¿no? Los Es nombres. como un tipo anuario y se ven los nombres abajo. El anuario. Y ya no alcanzamos a leer los nombres por la calidad fotográfica. Esta sería considerada una fuente terciaria. ¿Por qué? Porque fue tomada de un libro que alguien más tomó, o más bien, el fotógrafo tomó una foto, esta fotografía, que se publicó en un libro, fuente secundaria, y como yo la estoy retomando de un libro, sería una fuente terciaria, ¿no? Porque por eso ya no la puedo ver. Para saber los nombres, pues tendría que irme a la foto original. Nos dicen que podemos estudiar, que es una pintura vieja, sí, más o menos es del siglo XIX. No, perdón, siglo XX, inicios del siglo XX. Ya me dijeron vestimenta, genealogía, la familia, buenos valores, muy bien, me encanta porque se van a dar una sorpresa enorme. ¿Qué más pueden ver? Edades. ¿Qué más? ¿Qué más? Quizá también que, bueno, creo que ya lo habían mencionado, pero que son representantes de una etnia en específico. Etnias en específico, muy bien, no, les va a encantar. Bueno, aparte de la etnohistoria, y más bien, la etnohistoria, aparte de los pueblos originarios que ya llevamos hablando un montón de ellos, ¿qué más podemos estudiar? Si en el inicio de la clase ustedes me dijeron que estábamos los olvidados, los rezagados, los que no tienen voz, ¿quiénes más podríamos investigar? Pues sí, ¿a qué se dedicaban realmente estas mujeres, no? Ya que se dedicaba. Yo recuerdo que en la clase del año pasado había puesto, creo que también esta fotografía, bueno, Ujú. esta imagen, y había dicho que era como un catálogo. Ajá, No sé es si un esté bien. catálogo, muy bien. Sí, estás bastante bien. También, bueno, tiene que ver Pero que un siglo catálogo. XIX aún no teníamos, bueno, las mujeres no tenían como derecho a votos y por lo que acabas de decir, creo que eran prostitutas o por ahí va. Es correcto. Este es un catálogo de las mujeres prostitutas que existían en la Ciudad de México, porque Porfirio Díaz, aunque es muy criticado en su tiempo, también estaba pensando en la seguridad social y uno de ellos era hacer un catálogo para saber qué mujeres que se dedicaban a la prostitución estaban en condiciones para dar este servicio, ¿no? O prestar este servicio o esta actividad protegiéndola y cuidándola pues, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces era importante saber el número de personas que se dedicaban a la prostitución. Por eso tenemos ese catálogo con sus fotos, ¿no? Donde podemos ver a las mujeres que se dedicaban, ¿no? La vestimenta que traían, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí cambia mucho con la de acá y con esta. Entonces, nos podemos dar una idea de lo que era la prostitución en esos días con este pequeño catálogo. ¿Por qué una pequeña idea? Porque a lo mejor, pues Porfirio Díaz dijo, pues agárrense pues, a las primeras que se encuentren, ¿no? O a lo mejor iban con, a ver, búscate una de esta zona, ahora de esta zona y de esta zona. De esta forma se va creando este pequeño catálogo que pues, tenemos estas evidencias fotográficas. ¿Por qué les muestro este tipo de fotos o este tipo de fuentes? Porque, ojo, la etnohistoria no solamente es el estudio de los pueblos originarios. Dacia, tenías la mano levantada, te acabo de ver. ¿Yo? Perdón. Sí. ¿Ya habías participado?
Ah, fue lo que dije de que eran prostitutas. Ah, ok, perdón, es que como acabo de dejar de compartir, me apareciste eso. Ok, la antropología, la etnohistoria no solamente va a estudiar a los pueblos originarios como ya vimos, ¿no? No solamente nos vamos a enfocar. Hoy en día se cataloga como la etnohistoria clásica y la etnohistoria moderna. Siendo clásico, pues todos los pueblos originarios, el estudio de los códices, las arquitecturas, las órdenes mendicantes, las órdenes religiosas, fiestas patronales, etc. Y la etnohistoria un poco más moderna a corrientes como el movimiento feminista, el movimiento de las luchas de las comunidades agrarias, las luchas del movimiento del agua entre sí, ¿no? La verdad es que el campo de estudio de la etnohistoria pues puede abarcar un montón de cosas, porque no nos centramos en una. Poco a poco nos vamos especificando, pero podemos agarrar de lo que nosotros más queramos para hacer nuestra investigación. A mí siempre me decían, es que ¿por qué tú estudias los pueblos del siglo XVI, que no sé qué? Tienes que hacer algo más moderno, como los movimientos estudiantiles, el movimiento feminista, etc. Y yo le dije, bueno, pues es que al estudiar y comprender los pueblos originarios del siglo XVI, te vas a dar cuenta que existen problemas que hoy en día, en el 2021, se están llevando a cabo. ¿Cuáles son esos problemas? La lucha del territorio. Y la lucha del territorio es una de las tantas cosas que promovió la búsqueda de la etnohistoria. Ya se nos está acabando la clase, pero era parte importante que conociéramos estas fuentes. En la próxima semana, a partir del lunes, les voy a compartir algunos videos para que podamos comenzar y platicar más acerca de la etnohistoria. Pues nos vamos a meter más de fondo a los distintos tipos de fuente y una vez que ya entendamos las fuentes, pues vamos a meternos a lo más difícil que va a ser la sincronía y la acronía de una investigación. Pero era importante conocer esto, ¿no? Los orígenes de la etnohistoria. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, hasta este momento? Yo sí tengo una en cuanto a la guía. Hablaba hay una parte donde te habla del otro, que te dice que tienes que hablar del otro como nosotros. No sé si era como al principio que dices que hay que, ahora sí que ponerle atención a esas personas que no tienen voz, como la otredad, o sea, como darle la importancia como si fuéramos nosotros. No entiendo como muy bien ese concepto. Ok, la otredad se va a encargar de eso, ¿no? De darle la voz tal y como tú le estás dando a tu investigación. ¿A qué voy con esto? Si yo me pongo a decir, la señora de los chicharrones sale de su casa porque tiene que ganar dinero extra, estoy hablando como una persona fuera o distante, ¿no? Yo sé que trabajar para sacar dinero, pero desde la otredad es la señora Juana sale de su casa porque tiene a su esposo enfermo en clases. Ella tiene que aportar trabajo para mantener el sustento de la familia. Ahí ya me estoy metiendo en el papel y sobre todo le doy dando una identidad hacia esta persona, ¿no? Como volvimos al inicio. Yo no voy a hablar de los doctores, de los enfermeros. Alguien me dijo, hablaron como los camilleros, los no reconocidos. Eso, si yo quiero hablar desde la autoridad, me tengo que meter desde el punto de vista de los camilleros. En ningún momento hemos visto qué sienten los camilleros, las personas que se encargan de sacar todo el desecho del hospital, que es prácticamente el punto más fuerte del COVID, ¿no? Yo nunca he visto una entrevista de los chefs que tienen que estar preparando comida para los pacientes, que hablamos casi de 250,000 personas, ¿no? Hablamos de los médicos, enfermeros y demás, pero de estas personas no las tomamos en cuenta. Son importantes igual que los médicos. Y la autoridad me estaría dando el reflejo de lo que ellos están sintiendo. Yo recuerdo mucho una nota de una enfermera que pues, tristemente falleció porque negó a jubilarse a tiempo y se quedó a combatir al COVID, ¿no? Y la nota decía, la mujer se quedó a defender a los mexicanos, héroe sin capa y demás.
pero no hablamos de las otras personas que también se están quedando, ¿no? Los personal de seguridad, los de intendencia, camilleros y demás. La otredad sería acercarnos a estas personas también para saber cómo están viviendo el día con día ante el COVID, ¿no? Hoy en México vivimos varias facetas de otredades, ¿no? Por ejemplo, si la gente de la Roma, Santa Fe y todas estas colonias adineradas sale y canta Cielito Lindo, la otredad te dice, ay, es que ellos desde sus están cantando Cielito Lindo, qué manchados, porque tenemos al conductor, al mercadólogo, al maestro, al chofer, al policía, darse esos lujos. Pero en cambio, si en una colonia salimos a nuestras azoteas y ponemos la banda del mexicano, ah, qué chido, el pueblo sí se unió, la banda es fuerte, el pueblo me respalda. Ese tipo de, las dos, en estas dos situaciones está pasando lo mismo, ¿no? Están intentando expresar algún movimiento, pero también tenemos que verlo desde los dos lados. No hay personas buenas ni malas en la historia, solamente son personas incomprendidas. No, estabas levantando la mano. Sí, muchísimas gracias. Miren, aquí este programa, este proyecto habla un poco de la otredad. Este proyecto fue iniciado por Samantha de alguna manera y es bien importante para ella. De hecho, en su tesis, este programa está en una tesis, ¿no? Es su tesis de titulación. La idea de hablar de los otros, ella trajo la otredad hacia la actualidad, comillas, hablando de los alumnos o de los aspirantes a la ENA. Para ella y para su estudio, esos son sus otros, son las otras personas que no tienen el acceso indicado o eficiente, veraz, a poder entrar a la escuela. ¿Por qué? Porque las herramientas para su ingreso no les son benéficas. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que se está trabajando es a partir de los otros, de la comprensión, reconocimiento y entendimiento de la situación de los otros. No es tanto por nosotros, es porque ya una vez que ustedes entran a la ENA, lo comentaban anteriormente, el mundo, con Alan, el mundo se les va a abrir de una manera diferente. Ya no van a poder estar tranquilos y observar su alrededor de manera tranquila, ¿no? Ya todo le van a encontrar un pero, le van a encontrar un análisis. Entonces, este programa, este proyecto, fue de una iniciativa que tuvo Samantha al ver que el propedéutico que antes era presencial dejó de serlo, y que ahora era en línea. Entonces era así como empezar a ver las problemáticas de cuántas personas que quieren ingresar a la ENA tienen la posibilidad de hacerlo en línea, ¿no? Tienen los elementos para hacerlo en línea. Lo siguiente es de cuál va a ser la calidad de las cosas que se presenten en línea, ¿no? Y hizo todo un análisis y a partir de ahí ya dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un estudio. Y dije, órale, vamos a hacerlo. Y entonces a partir de todo esto, de ver a los otros, de entender a los otros, de vincularse e incluso interrelacionarse con ellos, es que surge este proyecto. Entonces, este proyecto, incluso me atrevo a decir, así, muy, muy valientemente, es un punto de vista de la otredad de los alumnos. Y la otredad se da incluso en la actualidad, ¿no? Y lo vemos de esta manera, que yo soy parte de esos otros, del entendimiento de otra persona desde una persona, digamos, contemporánea. Entonces, ese es un concepto súper actual y súper utilizado, ¿no? Entonces hay que entenderlo de alguna manera, y lo que les decían anteriormente, pues entrando a la escuela, su visión de la sociedad va a cambiar al 100%, ¿no? Ya no van a poder ser tan, comillas, individualistas o egoístas, sino tratar de entender a las otras personas. Gracias. Sí, y como lo dice Sam, ¿no? La otredad siempre nos va a generar nuevas líneas de investigación. Y esto lo quería poner con los ejemplos del inicio, del principio, porque
la historia siempre ha buscado estos personajes y ponerlos en alto, ¿no? Siempre vamos a hablar de Miguel Hidalgo, José Ortiz Domínguez, Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Zapata, al que ustedes quieran. Pero dejamos fuera la otredad de la ciudadanía, ¿no? Lo que el otro está viviendo. Si yo preguntara por aquí súper rápido qué piensan acerca de lo que está pasando en COVID, pues la gente me va a decir, pues vamos bien, ¿no? Estamos bien, pues, las autoridades dicen que vamos bien, el gobierno dice que vamos bien, que vamos bajando. Pero la otredad es salir a hacer este trabajo antropológico, estas etnografías, y preguntar a los camioneros, a los taxistas, a los barrenderos, a los médicos, a los policías, a los estudiantes, a los padres de familia, a todo el mundo, cómo están viviendo la pandemia, ¿no? Por eso les ponía este ejemplo acerca de las personas que viven en un barrio acomodado, en una colonia, y las que viven, como se les mal llama, ¿no? Colonias populares. Hay un choque de identidades bastante fuerte, ¿no? Porque creemos que todos estamos pasando la misma situación de la misma manera, ¿no? Entonces, a lo mejor, muy genéricamente, pues muchos tenemos que salir a trabajar, otros nos quedamos desde casa, otros estamos pues con la preocupación o ansias, ¿no? O problemas emocionales por esto. Entonces, la etnohistoria siempre va a tener que buscar una forma de sacar una solución. Por eso les digo que somos versátiles. Si a nosotros no nos da una entrevista, una endografía, un cuestionario, pues podemos irnos al lado del archivo, ¿no? Y buscar información acerca de lo que nos interese. Por eso es muy importante estar bien conectados con las dos formas de hacer etnohistoria, porque vamos a buscar siempre una manera de dar otra solución, una segunda versión. Hay una imagen que dice, en la historia de Caperucita Roja, el lobo siempre va a ser el malo si la historia se la preguntan a Caperucita Roja, ¿no? La historia sería la historia del lobo. ¿Qué nos va a decir el lobo? ¿Nunca lo han pensado? Y si no lo han pensado, búsquense la película de Busa Caperuza, que es una película de DreamWorks, muy, muy padre, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna duda acerca de esta primera parte de la etnohistoria? ¿Qué funciones tiene la etnohistoria? ¿Cómo podemos acercarnos a la etnohistoria? No, yo no. No. Muy bien. Entonces, les voy a pedir, por favor, que para el próximo sábado vamos a trabajar lo que son puras fuentes primarias y secundarias. Ahorita ya vimos un poquito, pero nos vamos a meter más. ¿Mande, perdón? Quiero hacer la otra clase del próximo sábado. ¿La hora de la próxima clase? Ok, es que se te trababa. Igual, a las 10. Ok. Bueno, es que la verdad no sé si me podré conectar. Es que como es sábado santo y mi familia también es muy religiosa, pues... Creo que el sábado nos vamos a vacaciones, ¿verdad, None? No, me parece que no, ¿sabes? Porque tenemos así el tiempo súper contado. Entonces, pues las personas que puedan ingresar, ya saben, bienvenidos. Y si no sé si se está grabando la sesión para subirla de pronto a Facebook. De hecho está en Facebook. Bueno, pues entonces se quedaría colgada ahí en Facebook. Pero sí, los que puedan ingresar, pues son bienvenidos. Ya saben, aquí los esperamos. Sí, de hecho, bueno, el próximo sábado me gustaría a mí tocar temas ya un poco más acerca de los usos y costumbres, tradiciones, el diacronismo y el acronismo. Y para esto les voy a compartir películas para que las vean en su tiempo libre. Mis películas son también de caricaturas, ¿no? O sea, la etnohistoria está de todo. La etnohistoria, hay un profesor que me enseñó codicología que me dijo, la etnohistoria es hacer un estudio de tequila y marihuana. Y yo me saqué de onda, ¿no? Como, ¿por qué la codicología y la etnohistoria es hacer un estudio de tequila y marihuana? Y él me dijo, pues le vas a dar un sorbito a tu tequila y uno a tu marihuana.
Y lo que salga de ahí es la etnohistoria y la codicología, ¿no? Lo que tú veas y sientas en ese momento, pues va a ser la etnohistoria. Dime, Gabriela. Perdón, nada más para retomar lo de las clases, de acuerdo al calendario que nos mandaron, la siguiente la tenemos el 17 de abril, entonces sí son como que las 2 semanas de vacaciones, o no sé si sí entonces la tomamos este sábado, porque de acuerdo al programa que nos mandaron, la siguiente sería el 17 de abril, sábado 17 de abril. Ok. Mira, perdóname. ¿Les parece que revisemos justamente con Samantha, que es la que lleva toda la organización exacta de tiempos? Y esperamos a que nos diga todo esto y lo ponemos en el grupo de Facebook o bien en el grupo de WhatsApp. ¿Les parece bien? Sí, Por mí perfecto. Sí, Pero gracias. de todos modos sí les Sí. comparto. Les comparto esas películas para que ustedes vayan. Como les digo, la etnohistoria la podemos sacar de todo, de música, de fotografías, de revistas, de periódicos, de todos lados. Entonces, para empezar a debatir un poco de la etnohistoria y hacer un ejercicio como el del inicio, me gustaría que los que no han visto Coco vieran Coco, y también vamos a ver una de Macario para entender el rito y la tradición del Día de Muertos. ¿Por qué el Día de Muertos? Porque es una de las tradiciones que todos conocemos y cada quien lleva de distintas maneras. Entonces, vamos a comparar qué se ha convertido Coco con Macario y Muertos actual, con el famoso desfile de James Pons, ¿vale? Entonces, ustedes ya vengan con una mentalidad etnohistórica para poner a debatir aquí las ideas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, muchas gracias. No, gracias. Ok, entonces, si no tienen alguna duda,